de las relaciones humanas. Sin duda, lo que más nos hace como somos es la gente que nos rodea. Nuestros padres, el primer amor, el último, nuestros amigos. Sobre todas estas cosas, nos va a hablar ahora, como no, nuestro protagonista, Iñaki. Por favor. Siempre preparado. Bueno, esto sí está preparado, esto es el cuento. Como todos han sin micro, pues ya no voy a ser menos. ¿Se me oye, verdad? Sí. Había una vez, hace mucho tiempo, y por cierto, en un país muy lejano, dos personas muy felices. Se llamaban Juan y María. Tenían dos hijos llamados Andrés y Lucía. Para comprender lo felices que eran, hay que entender cómo eran las cosas en aquel entonces. En aquellos días, a todas las personas, según nacían, se les regalaba una bolsa de pelusas, pequeña y suave. Cuando uno metía la mano en su bolsa para rebuscar, sacaba de ahí una pelusa caliente, muy abrigadora. Había mucha demanda de pelusas, porque cada vez que alguien recibía una pelusa caliente, eso le hacía sentirse muy contento y abrigado. Es más, si alguien no recibía pelusas calientes con regularidad, corría el riesgo de contraer una enfermedad en la espalda que le hacía encorvarse y morir. Afortunadamente, era muy fácil conseguir pelusas calientes en aquel entonces. Cada vez que alguien tenía ganas de una, se acercaba a ti y te decía: me gustaría recibir una pelusa caliente. Entonces, uno metía la mano en su bolsa y sacaba de ahí una pelusa, del tamaño de la mano de una niña pequeña. Tan pronto como la pelusa veía la luz del día, se iluminaba con una sonrisa y florecía, transformándose en una pelusa caliente amplia y muy abrigadora. Entonces tú colocabas la pelusa sobre el hombro, o sobre la cabeza, o sobre las piernas de la persona. Y la pelusa se le acomodaba perfectamente al cuerpo, deshaciéndose contra su piel y haciéndole sentir lleno de alegría, muy contento y muy abrigado. La gente siempre se estaba pidiendo mutuamente pelusas calientes. Y puesto que se daban gratuitamente y libremente como el aire, no había problema en tener suficientes siempre consigo. Y así, cada uno se sentía feliz, estaba contento, estaba muy cómodo y muy abrigado la mayor parte del tiempo. Un día, una bruja mala se puso muy enojada, porque todo el mundo estaba tan feliz que nadie se preocupaba en comprar sus brebajes y emplastros. La bruja mala, muy lista, ideó un plan perverso. Y una tarde, cuando María estaba jugando con su hija, se acercó a Juan, sigilosamente, y le susurró al oído: mira, Juan, mira nada más la cantidad de pelusas que le está dando María Lucía. ¿Sabes? Si continúa haciéndolo así, terminará por quedarse sin ninguna y ya no quedará una sola para ti. Juan esto lo exaltó mucho. ¿Cómo?, dijo dirigiéndose a la bruja. ¿Quieres decir que no siempre que metamos nuestra mano en la bolsa habremos de sacar una pelusa caliente? ¡Ah, no! Por supuesto que no. Cuando se terminen, ya no podrás tener más. Y diciendo esto, la bruja se fue volando montada sobre su escoba, riéndose y cacareando por el camino.
Juan se tomó la cosa muy a pecho y empezó a observar a María. Empezaba a observar cada vez que le regalaba una pelusa caliente a alguien. Llegó a sentirse incómodo y preocupado, porque le gustaban mucho las pelusas calientes de María. No estaba dispuesto a renunciar a ellas. Pensaba Juan que ciertamente era injusto que María estuviera gastando todas sus pelusas calientes con los demás. Y comenzó a quejarse. Comenzó a quejarse María cada vez que le veía dar una pelusa caliente a alguien. María, como le quería mucho, dejó de dar pelusas calientes tan frecuentemente a las demás personas y la reservó solo para él. Los niños del lugar, los niños que siempre son muy conscientes de lo que pasa a su alrededor, ¿verdad, niños? Sí. Los niños empezaron a pensar que era malo regalar pelusas calientes a los demás cada vez que se las pedían. Y se volvieron cuidadosos con ello. Cada vez que ellos veían que sus padres regalaban demasiadas pelusas calientes, empezaron a llamar la atención. Incluso ellos mismos, siendo cuidadosos con ello, también empezaron a regalar menos pelusas calientes. Y aunque ciertamente siempre que metían la mano en su bolsa había una pelusa caliente, empezaron a meter la mano en la bolsa menos veces. No pasó mucho tiempo hasta que la gente empezó a darse cuenta de la escasez de pelusas calientes. Y con ello, lo obvio, la gente empezó a sentirse menos contenta, menos abrigada, más desdichada. Incluso había ocasiones en las que alguien empezaba a encorvarse, en las que alguien llegó a morir. La situación era realmente preocupante. Incluso para la propia bruja, que aunque mala no era tonta, y sabía que los muertos no compraban brebajes y emplastos. Así que ideó un nuevo plan. A cada uno le fue entregado una nueva bolsa. Esta bolsa, sin embargo, no era pequeña, suave y cálida como la primera. Era una bolsa fría. En su interior no había pelusas calientes, sino espinas frías. Las espinas frías no le hacían a uno sentirse cálido, contento, abrigado, sino frío y espinoso. Sin embargo, sí conseguían que la espalda no se te encorvase, y así menos gente moría. La solución, sin embargo, no fue óptima. Es verdad que había más gente que iba a comprar los brebajes y emplastos de la bruja, pero estos no eran efectivos. Había gente que seguía muriendo. La situación en este remoto lugar llegó a un punto de real preocupación. Antes de la llegada de la bruja, las personas solían reunirse en grupos de 3, de 4 o de 5 personas para repartirse mutuamente pelusas calientes. Sin embargo, desde la llegada de la bruja, la gente empezó a dispersarse por parejas y a reservar exclusivamente sus pelusas calientes el uno para el otro. Las personas que, olvidándose de sí mismas, regalaban alguna pelusa caliente a otra persona, enseguida se sentían culpables, porque sabían que su compañero seguramente resentiría la pérdida de la pelusa caliente. Las pelusas calientes, cada vez más escasas, empezaban a ser realmente extrañas, raras y por lo tanto de mayor precio. Esto hizo que la gente tuviera que hacer toda suerte de cosas para conseguirlas. Las personas que no conseguían un compañero suficientemente generoso habían de comprarlas y trabajar largas horas para conseguir el dinero necesario y así poder adquirirlas. Había gente, por alguna razón, llegó a ser muy popular. Todo el mundo quería estar con estas personas. Y estas personas populares recibían muchas pelusas calientes, sin tener que devolver ninguna a cambio. Entonces ellos vendían las pelusas calientes a las personas menos populares
y que las necesitaban para sobrevivir. Ocurrió también que hubo gente que cogió espinas frías, que las había en abundancia, porque se distribuían gratuita y libremente, y las recubrió de un material blanco y esponjoso, haciéndolas pasar por pelusas calientes. Estas pelusas calientes falsificadas, de verdad eran pelusas de plástico, y generaron nuevos problemas. Por ejemplo, dos personas se reunían libremente para intercambiarse pelusas de plástico, pensando que eso les haría sentirse contentos, abrigados y cómodos. Sin embargo, al separarse, se sentían mal. Y sobre todo, se sentían tremendamente desconcertados, porque ellos creían que estaban intercambiando pelusas calientes. Y todo esto comenzó con la llegada de la bruja, que les hizo creer que algún día, el día menos pensado, podrían meter la mano en su bolsa y descubrir que se habían acabado todas sus pelusas calientes. Un día, no hace mucho tiempo, una mujer joven, de anchas caderas, nacida bajo el signo de Acuario, llegó a esta desdichada tierra. Ella no había oído nada acerca de la bruja y repartía sus pelusas calientes por doquier, sin preocuparse de que pudieran llegarse a acabárseles. La gente a esta mujer le llamaba la mujer mundana y no lo aceptaba, porque estaba transmitiendo a sus hijos la idea de que podían repartir pelusas calientes y no debían preocuparse de que algún día pudieran llegar a acabarse. Sin embargo, a los niños les gustaba mucho, se sentían muy cómodos con ella y empezaron a repartir pelusas calientes entre ellos. Las personas mayores, alarmadas, tomaron cartas en el asunto. Se reunieron y decidieron emitir una ley para proteger a los niños del lugar contra el despilfarro de su provisión de pelusas calientes. La ley declaraba ser ofensa criminal repartir pelusas calientes con atrevimiento y precipitación, y mucho más sin tener licencia para hacerlo. Sin embargo, a los niños pareció no importarles, y ellos continuaron repartiendo pelusas calientes mutuamente. A día de hoy, es difícil saber qué ocurrirá. ¿Se unirán los adultos a la mujer mundana y los niños, corriendo el riesgo de que siempre pueda haber tantas pelusas calientes cuantas sean necesarias? ¿Lograrán las fuerzas de la ley y el orden frenar el atrevimiento y precipitación de los niños? Las personas adultas llegarán a recordar los tiempos al que sus hijos ya han retrocedido, en el cual las pelusas calientes eran abundantes simplemente porque se repartían gratuitamente y libremente. Curiosamente, lo que ocurre en este lugar, muy lejano, puede tener relación con lo que hagan las personas que aquí y ahora hagan con las pelusas calientes que yo me regalo.